la resolución de pórticos hiperestáticos. Entendiendo como antes, a ver, discúlpenme que voy a... Entendiendo como antes que resolver un elemento estructural quiere decir poder determinar los esfuerzos de sección. Y más aún, si nosotros calculamos las reacciones de apoyo, con eso ya es suficiente como para que el resto lo hagamos utilizando los conceptos que ya conocemos para trazar los diagramas de momento, corte y esfuerzo normal. Entonces, en realidad, prácticamente todos estos métodos lo que hacen es permitirnos calcular las reacciones de apoyo y a partir de ahí obtener los diagramas de esfuerzo de sección. ¿Qué es un pórtico? Un pórtico es un elemento estructural que está conformado por barras que están unidas entre sí en forma rígida, están unidas rígidamente. Las barras que son horizontales o casi horizontales, porque podrían tener alguna inclinación, se conocen como vigas o dintel del pórtico. Los elementos verticales, que son las encargadas de transmitir las cargas a las fundaciones, también podrían tener pequeñas inclinaciones, son las que se conocen con el nombre de columna o pie de columna. Y la viga o dintel está unida a la columna a través de lo que nosotros conocemos como el nudo del pórtico. Toda la estructura transmite las cargas que actúan sobre ella a través de los apoyos que modelizan de una manera las fundaciones, ¿sí? Bueno, dentro de los distintos tipos de pórticos podemos diferenciar los pórticos simples y los pórticos múltiples. Los pórticos simples son aquellos que están constituidos por un único vano y un único piso, ¿sí? Pórtico simple, un vano y un piso. Y llamamos pórticos múltiples a los que tienen varios vanos, en este caso 2 vanos, y varios pisos, en este caso 3 pisos, planta baja, primero y segundo piso. Nosotros en el curso nos vamos a referir exclusivamente a los pórticos simples. Los pórticos múltiples forman parte del alcance de estructuras 3. Entonces nos vamos a dedicar a la resolución de pórticos simples. Los pórticos simples también podrían ser pórticos isostáticos o pórticos hiperestáticos, ¿sí? Los isostáticos, ya sabemos, tienen un número de apoyos estrictamente necesarios como para restringir los 3 grados de libertad que tenemos en el plano. En cambio, los pórticos hiperestáticos tienen más apoyos de los estrictamente necesarios. Dentro de los pórticos simples hiperestáticos que nosotros vamos a estudiar, tenemos el pórtico biarticulado y el pórtico biempotrado. ¿A qué hace referencia su nombre? A los apoyos externos. Un pórtico biarticulado quiere decir que tiene sus 2 apoyos articulados. Un pórtico biempotrado quiere decir que sus 2 apoyos son empotramientos, ¿sí? El pórtico biarticulado es un sistema hiperestático que tiene un grado de indeterminación estática igual a 1. No se hagan mucho problema con esto del grado de indeterminación estático, pero es importante remarcar que el pórtico biarticulado tiene un grado de hiperestaticidad. Y ya vamos a ver por qué es importante conocer el grado de hiperestaticidad, ¿sí? Esto, explicado en forma muy sencilla, quiere decir que tiene un grado de libertad extra restringido respecto de la isostaticidad, ¿sí? Hay un grado de libertad en exceso restringido. El pórtico biempotrado, que tiene los 2 apoyos externos con empotramiento, es un sistema hiperestático donde el grado de indeterminación estática es 3. Eso quiere decir que nos sobran, por así decirlo, 3 apoyos respecto de la isostaticidad.
Y ya vamos a ver por qué es importante saber que el biarticulado tiene 1 grado de indeterminación y el biempotrado tiene 3 grados de indeterminación, ¿sí? Como siempre, como ya lo hemos dicho para las vigas continuas, para resolver el pórtico al ser hiperestático no son suficientes las ecuaciones de equilibrio, hay que plantear ecuaciones de compatibilidad geométrica. Nosotros no vamos a hacer esto y vamos a recurrir a métodos simplificados que nos permiten resolver estos pórticos usando tablas y además de las tablas vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio para terminar de resolver. Entonces, disculpen un segundito. Bueno, antes de ver el uso de esas tablas, les voy a mostrar cómo sería el procedimiento en general, que esto les va a permitir entender con mayor facilidad después el uso de las tablas. Trabajemos con uno de los pórticos que hemos dicho que vamos a trabajar, el pórtico biarticulado, que tiene 1 grado de indeterminación estática. Supongamos que ese pórtico es el que está representado aquí en la figura, que tiene un vano de una luz L y tiene columnas de altura H, y que está actuando sobre el dintel una carga de tipo gravitatoria W, ¿sí? La columna tiene una sección que ya está predimensionada, por lo tanto tiene un momento de inercia que le vamos a llamar JC. Y lo mismo pasa con la viga o dintel. Ya está predimensionada, entonces tendrá un momento de inercia que le vamos a llamar JD, ¿sí? Nosotros, sabiendo que tenemos 2 apoyos articulados en los extremos, sea cual fuera la carga, de antemano sabemos que vamos a tener 2 incógnitas de reacción, una reacción vertical y una reacción horizontal en el apoyo de la izquierda, y una reacción vertical y una reacción horizontal en el apoyo de la derecha, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense, tenemos 4 incógnitas, ¿sí? 4 incógnitas, HA, B sub A, HB, B sub B. Y sin embargo tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Con una herramienta auxiliar, que va a ser una tabla, vamos a calcular una de esas incógnitas. Esta que está pintada de verde, por ejemplo. Entonces, con esa herramienta auxiliar vamos a determinar una de las incógnitas. Y una vez que tengamos esa incógnita, las otras 3 ya las podemos sacar planteando ecuaciones de equilibrio. Entonces, fíjense cómo sería el procedimiento. No sabemos cómo, pero de alguna manera calculo HA. Ya es dato HA, por eso está pintada de verde, ¿sí? Una vez que tengo HA, si yo hago una suma de fuerzas horizontales, que es la primera ecuación de equilibrio, de esa suma de fuerzas horizontales, como HA ya es dato, puedo despejar HB, que es lo que dice aquí. Aquí está despejado HB. Una vez que tengo HB, puedo plantear la suma de momentos en el apoyo A. Si planteo una suma de momentos en el apoyo A, con ese momento yo podría determinar la reacción vertical en el apoyo B, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Con la suma de momentos en A igual a 0, puedo despejar la reacción vertical en B. Y después, teniendo B sub B ya como dato, hago una suma de todas las fuerzas verticales que intervienen y de ahí puedo despejar B sub A, que es lo que dice aquí. Suma de fuerza vertical igual a 0, despejo B sub A. Entonces, fíjense cómo con la ayuda de una tabla y las ecuaciones de equilibrio ya tengo las 4 reacciones. Con las 4 reacciones ya estoy en condiciones de trazar el diagrama de momentos de este pórtico biarticulado. Entonces aquí les quiero mostrar una cosa que les decía, es importante saber cuál es el grado de indeterminación estática, es decir, cuántos apoyos me están sobrando respecto de la isostaticidad. ¿Por qué? Porque el grado de indeterminación estática está directamente vinculado con la cantidad de reacciones que yo tengo que obtener de algún elemento auxiliar. Si es
un grado de indeterminación estática igual a 1, yo necesito obtener de la tabla solamente una reacción. Las otras las saco con ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Veamos lo mismo, pero en el pórtico biempotrado. Ahora, el número de incógnitas extras que tengo son 3. Fíjense cómo sería el caso. El mismo pórtico, nada más que los apoyos, en vez de estar articulados, están empotrados. Entonces ya no tengo dos incógnitas, la vertical en A y la horizontal en A, sino que se agrega en cada uno de los apoyos los momentos. ¿Por qué? Porque el apoyo empotrado me impide los giros y eso quiere decir que me va a aparecer como reacción a ese giro un momento. Entonces tengo 3 incógnitas de reacción en el apoyo de la izquierda y 3 incógnitas de reacción en el apoyo de la derecha. Como el grado de indeterminación estática es 3, yo sé que por lo menos 3 de estas incógnitas, de estas 6 incógnitas, las tengo que obtener de tabla. Y eso es lo que hago. Fíjense, las que están pintadas en verde lo saco de alguna herramienta que es una tabla que ya veremos cómo se usa. Y una vez que tengo esas 3 incógnitas ya determinadas con la tabla, las otras 3 que me quedan las saco con las ecuaciones de equilibrio como acabamos de ver, ¿sí? Entonces les decía de la importancia de este numerito que es el grado de indeterminación estática, porque el grado de indeterminación estática, el número, coincide con la cantidad de reacciones incógnitas que tengo que obtener de algún método auxiliar para recién estar en condiciones de plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Bueno, las tablas que vamos a usar tienen este aspecto en general. Están divididas en 2 columnas. Una para los pórticos biarticulados y otra para los pórticos biempotrados, ¿sí? Y tenemos distintos estados de carga. Por ejemplo, la carga uniformemente distribuida sobre el dintel. Este segundo es para una carga uniformemente distribuida sobre la columna, que podría simular la acción del viento, por ejemplo. Y esta, en la que tenemos una carga concentrada aplicada en el nudo de la unión de la columna con el dintel. Esta podría ser la modelización de una carga equivalente a la acción del sismo, ¿sí? Y por supuesto, estas son cargas gravitatorias. Entonces tenemos cubierto un amplio espectro de cargas que podrían aparecer en nuestro esquema estructural. Como les dije, la primera columna es para pórtico biarticulado, la segunda para el biempotrado. Entonces fíjense, para la carga uniformemente distribuida, aquí abajo me aparece la expresión con la cual yo puedo calcular esta reacción HA. Necesito una sola porque hemos dicho que el grado de indeterminación estático es 1. Entonces, con la tabla puedo calcular una de esas reacciones. Las otras las voy a calcular con ecuaciones de equilibrio. ¿Y cómo la calculo? Con esta fórmula. HA va a ser igual a la carga por la luz L del vano dividido en un coeficiente N. Si en vez de tener un pórtico biarticulado tuviera un pórtico biempotrado, voy a tener 3 incógnitas. HA, el momento en el apoyo A y el momento en el apoyo B. Y lo voy a calcular con estas expresiones que dependen de un coeficiente M, que es el que voy a sacar de la tabla, ¿sí? Entonces veamos cómo sacamos ese coeficiente N y M según tengo un pórtico biarticulado o un pórtico biempotrado. Fíjense en la nomenclatura que venimos usando, ¿sí? L le llamamos a la luz del vano, H a la altura de las columnas, JD al momento de inercia de la columna, perdón, del dintel, y JC al momento de inercia de la columna. Entonces, de esos parámetros van a depender estos coeficientes N y F. Entonces, la tabla tiene este aspecto general, ¿eh? La primera columna nos sirve elegir un cuadro en el cual depende de la relación de rigideces entre el dintel y la columna, ¿sí? Supongamos que el dintel y la columna tengan la misma sección, entonces el momento de inercia del dintel sobre el momento de inercia de la columna será igual a 1.
Eso quiere decir que eso nos define todo este cuadro, ¿sí? ¿Y cuál es el otro parámetro de ingreso? La relación que hay de geométrica entre la altura de las columnas y la luz del baño, H sobre L. Entonces, una vez que estoy parado en el cuadro fijado por la relación de rigideces, lo otro que tengo que calcular es la relación geométrica, y supongamos que nos dé 0,5, entonces dentro del cuadro 1, con relación 0,5, hacia la derecha me van a aparecer el coeficiente n y el coeficiente m, ¿sí? Lo veamos en otro ejemplo. Esta es la continuación de la tabla anterior. En este ejemplo, ¿qué es lo que he puesto yo? Un caso en que la relación de rigideces es igual a 2, eso me define este cuadro de arriba. La relación H sobre L supongamos que sea 0,5, ¿sí? Y entonces eso me define una línea, una fila, ¿sí? Quiere decir que los parámetros que yo voy a utilizar en el cálculo van a ser n si es biempotrado, biarticulado, y m si es biempotrado. Quiere decir que los coeficientes n y m que tengo que usar serán 10 o 6 según sean los apoyos que yo esté resolviendo, ¿sí? Entonces es muy fácil el uso de esta tabla. Con esos coeficientes n y m voy a estas expresiones y puedo calcular la reacción. Fíjense que solamente para la carga uniformemente distribuida nos hacen falta los coeficientes n y m. Para las cargas horizontales, HA es independiente de n, y para la carga para la reacción horizontal teniendo una carga en el nudo, también la reacción es independiente de n. Quiere decir que la tabla nos permite calcular las reacciones solamente para el primer caso. En los otros casos tenemos las expresiones de cálculo sin necesidad de sacar ningún coeficiente de tabla. Bueno, podríamos combinar cargas, o yo podría tener un pórtico en el que, además de la carga uniformemente distribuida, esté actuando una carga puntual en el nudo. Entonces tendría que combinar esas reacciones para ver cuál es el resultado. Y eso es lo que está ejemplificado en este ejemplo, que por supuesto no lo vamos a desarrollar completamente, pero se lo voy a mostrar rápidamente cómo está planteado lo más importante, ¿sí? Entonces aquí tenemos toda la información geométrica, tenemos una carga distribuida de 1 tonelada por metro y tenemos una carga puntual aplicada en el nudo de 0,5 toneladas. Entonces son dos cargas que tenemos. ¿Cómo hacemos? Utilizamos el principio de superposición. Resolvemos primero para la carga Q y después le superponemos la reacción que obtendríamos para la carga puntual P que está aplicada aquí en el nudo. Aquí está la relación, supongamos que la relación de rigidez sea igual a 2 y que el H sobre L sea igual a 0,5, que eran los valores que yo les mostré como ejemplo en el ingreso de la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos a calcular la reacción horizontal HA debido a la carga uniformemente distribuida. Entonces me voy a la tablita y ahí en la tabla me dice que la reacción esa vale Q por L sobre N. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la luz? Y el coeficiente N, ya lo habíamos visto antes, para estas relaciones de rigideces y de altura sobre longitud, habíamos visto que N valía 10. Entonces yo tengo que hacer Q por L sobre 10. La carga por la luz dividido en 10 me da 0,5 toneladas. La misma tabla me está indicando cuál es el sentido que tiene la reacción que estoy calculando. Fíjense, me vuelvo a la tabla. Perdón. Aquí, para una carga vertical, la reacción en A va de izquierda a derecha, ¿sí? Esa es la dirección que tiene la reacción. Ahora, cuando yo calcule la reacción para P, fíjense que la reacción va en el otro sentido a la que acabo de calcular. Entonces tengo que ver cuál de las dos es más grande para saber cuál es el resultado de la superposición de ambas reacciones.
¿Se entiende eso, verdad? Entonces, para la carga P, para esta carga, la reacción, según la tabla, me dice que vale directamente la carga dividido en 2. Entonces, la carga 0,50 dividido en 2 me da 0,25. Yo he dibujado una flechita bien grande aquí para que quede claro cuál es la dirección, cuál es el sentido que tiene la reacción para la primera carga y cuál es el sentido que tiene la reacción para la segunda carga. Y aquí se ve que evidentemente tienen sentidos contrarios. Quiere decir que cuando yo las superponga, no se van a sumar algebraicamente, sino que se van a restar. Y eso es lo que hago aquí. De estas dos, saco una única resultante, HA, que 0,50 menos 0,25 es más grande la que va hacia la derecha, por lo tanto la resultante irá hacia la derecha. Y este 0,25 me está indicando que la reacción total va hacia la derecha, tiene el mismo sentido que la reacción que tenía mayor valor absoluto. ¿Se entiende eso, verdad? Es simplemente una superposición de vectores que tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, la resultante de ese vector va a ser un nuevo vector que tiene como sentido el mismo sentido que tiene el mayor de los sumandos, ¿sí? Una vez que tengo HA, ya puedo calcular las otras reacciones, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Planteando las ecuaciones de equilibrio que están aquí. Planteo una suma de momento en A y puedo sacar B sub B, no lo voy a hacer porque no va a llevar tiempo y esto lo pueden hacer ustedes fácilmente. Puedo hacer una suma de fuerzas verticales que están actuando y voy a poder sacar la reacción B sub A. Puedo hacer una suma de fuerzas horizontales, en la que fíjense va a aparecer HA, que ya la tengo calculada, va a aparecer P, que es una carga, y la reacción HB que tengo en este apoyo va a ser la incógnita que puedo despejar. Y entonces de esa manera he calculado las reacciones en los apoyos. Entonces fíjense lo que dice aquí abajo. Con todas las reacciones de apoyos calculadas se puede proceder al trazado de los diagramas de esfuerzos de sección. Eso se supone que ustedes ya lo saben hacer, pero vamos a repasar rápidamente cómo lo haríamos en este pórtico. Por lo menos el diagrama de momentos flectores, el de corte, se lo dejo para ustedes y para que los consulten en cada una de las comisiones. Lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de cómo es la convención de signos que usamos para el trazado de los diagramas de esfuerzo de sección. Este esquemita nos permite recordar fácilmente cuál es la convención de signos que usamos, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros la estructura la estamos analizando de aquí, desde la izquierda hacia la derecha, vamos avanzando en la estructura en ese sentido, todas las fuerzas que sean perpendiculares al eje de la barra y que vayan hacia arriba, nos van a generar cortes positivos. Aquí están representados los valores positivos, ¿sí? En cambio, las fuerzas que son paralelas al eje de la barra, las que salgan hacia la izquierda, nos van a generar tracciones o esfuerzos normales positivos. Y todos los momentos que nos produzcan un giro horario son los momentos que nosotros le vamos a llamar positivos, ¿sí? Eso si analizamos la estructura avanzando desde la izquierda hacia la derecha. Por el contrario, si a la estructura la analizáramos al revés, desde la derecha hacia la izquierda, la convención de signo es la que está especificada aquí. O sea, cambian todas las direcciones de la fuerza. Ahora las fuerzas positivas van a ser las que vayan hacia abajo, las que vayan hacia la derecha y los momentos antihorarios, ¿sí? Eso es para los esfuerzos positivos. Por supuesto, los contrarios a esto serán los negativos, ¿sí? Entonces veamos cómo haríamos para trazar un diagrama de momentos de este pórtico que acabamos de analizar. Dibujamos en una cierta escala de longitud el eje representativo de la estructura.
Ese eje, además de ser el eje de la estructura, va a ser el eje de referencia a partir del cual vamos a dibujar los esfuerzos de sección, en este caso el momento. Identificamos cada uno de los puntos singulares con una letra para identificar la sección. Por ejemplo, le llamamos A, B, nudo C y nudo D. ¿Sí? Y entonces empezamos a calcular en esos puntos singulares cuánto valen los esfuerzos de sección que nos interese, en este caso el momento, en función de, por supuesto, las reacciones que hemos calculado con anterioridad. Ya hemos visto cómo calculamos estas reacciones, y en función de las cargas que tengamos. ¿Sí? Recuerden, la carga que teníamos aquí era una carga uniformemente distribuida sobre el dintel y una carga puntual aplicada aquí en el nudo C horizontalmente. Y entonces empezamos a calcular en distintos puntos singulares cuánto vale el momento. Por ejemplo, el momento aquí en correspondencia con el punto A vale 0. Vale 0. ¿Por qué? Porque en el punto A tenemos un apoyo doble, entonces tenemos una articulación. Esa articulación permite los giros. Entonces, no absorbe momentos. Si yo le aplicara un giro, bueno, la rótula que tiene ese apoyo daría lugar a que esto gire. No aparece una reacción a ese giro, sino que la rótula permite ese giro. Por eso decimos que aquí el momento de reacción va a ser 0. Entonces el momento en A va a ser igual a 0. Seguimos con otra sección, por ejemplo la C. ¿Cuánto vale el momento aquí en C si yo a la estructura la estoy analizando de abajo hacia arriba? Tomo el punto C, me olvido de todo lo que pasa hacia la derecha, me olvido de todo esto y veo cuáles son todas las cargas que están a la izquierda, o sea, hacia abajo en este caso, que me generan momentos respecto de C. Entonces, fíjense, B sub A es una fuerza que pasa por el punto C, por lo tanto no genera momentos, porque el brazo de palanca es 0. Recuerden que el momento es una fuerza por una distancia. Si la distancia que tengo entre B sub A y C es igual a 0, entonces el momento va a ser igual a 0, el que produce B sub A. En cambio, HA sí genera un momento respecto de C. ¿Por qué? Porque es la fuerza HA por la distancia que tengo entre HA y ese punto C, que en este caso va a ser la altura H de la columna. Entonces, el momento en C generado por la reacción HA va a valer HA por C. Y eso es lo que pongo a continuación. El momento en C va a ser igual a HA por H. Ahora veamos un poquito los signos. Nosotros aquí hemos visto la convención de signos de una barra horizontal y resulta que esta es una barra vertical. Y entonces, ¿cómo hago para pasar de aquí a aquí? Bueno, solamente para ver los signos, imagínense esta barra vertical que está rebatida así y puesta horizontalmente aquí. ¿Sí? Si yo rebato esta barra y la pongo horizontalmente hacia aquí, HA por esta distancia C, que sería el momento que estoy calculando, fíjense, me generaría un momento que es antihorario. ¿Está claro eso? Algunos que me contestan. El momento que de HA por esta distancia, si a esta barra yo la rebato hacia allá, va a ser HA por la distancia H. Y eso genera un momento que es antihorario. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces si es antihorario, me vengo a la convención de signos y resulta que yo le he llamado positivo a los momentos que son horarios. Y este es antihorario. ¿Qué quiere decir? Que el momento es negativo. Y lo tendré que dibujar hacia arriba. Si yo rebato esa barra de nuevo a su posición original, el momento ese que yo dibujaba hacia arriba se va a rebatir también y me va a ir hacia la derecha del dibujo. Quiere decir que si yo quiero representar este momento en esta barra, aquí en el punto C, tengo que dibujar un momento hacia la derecha para respetar la convención de signos. Y eso es lo que hago. Elijo una escala de momentos y con esa escala de momentos dibujo un segmento, ahí está dibujado el segmento, que me representa los 0,625 toneladas. ¿Sí? Entonces, entre este momento que es igual a 0 aquí en este punto y este momento
que vale 0,625, en toda esta barra, ¿qué variación va a tener el momento? Como no tengo cargas intermedias, recuerden que la carga recién está aquí en este punto, como no hay cargas intermedias, la variación que voy a tener entre este 0 y este valor va a ser una variación lineal. Entonces uno este punto de momento 0 con este punto de valor 0,625 y ahí tengo la variación del diagrama de momentos en esta columna. ¿Cómo interpreto esto? Si yo quiero saber cuánto vale el momento en cualquier sección de la columna, por ejemplo en esta, donde está el puntero, si yo quiero saber cuánto vale el momento ahí, lo único que tengo que hacer es medir esta ordenada, medirla en centímetros, la multiplico por la escala de momentos que he usado y eso me va a dar el valor de momento en esa sección. ¿Sí? Fíjense que en el punto C, es un único punto, tanto para la barra vertical como para la barra horizontal. Es un nudo, ¿sí? Entonces, si es un único punto, el momento, tanto para la barra vertical como para la barra horizontal, tiene que ser el mismo. Por lo tanto, para representar el momento sobre la barra horizontal, pero aquí en C, este valor de momento tiene que aparecer aquí. Entonces, rebato ese valor de momento que tenía aquí en este extremo, lo rebato para indicar que es el mismo momento, pero ya en la barra horizontal. Lo mismo que he hecho para este apoyo, lo hago para el apoyo B. Calculo el momento en B, que es igual a 0, calculo el momento en D, que va a ser HB por D, también me da que es negativo, todo eso lo hago rápidamente, el momento en D va a ser HB por H, me da ese valor más grande que el anterior, y en B yo sé que el momento es 0, entonces grafico este valor de momento, que es más grande que este, lo grafico aquí, y uno este momento 0 con este valor con una recta, ¿sí? A este valor de momento en D para la barra vertical es el mismo que en la barra horizontal. Entonces rebato este valor y lo pongo aquí. Ahora, entre este momento y este momento, aquí yo no voy a tener una variación lineal como antes en el diagrama de momento. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aquí teníamos una carga distribuida. Entonces, si tengo una carga distribuida, entre este punto y este punto va a haber una curva que es una parábola de segundo grado. Entonces, recuerden cómo hacíamos para dibujar una parábola de segundo grado. Uníamos los dos extremos con una recta auxiliar, esta es una recta auxiliar, calculábamos la flecha de la parábola vale la carga por la luz al cuadrado dividido en 8, me da un valor de momento, y ahora en el medio de esta recta auxiliar trazo una vez la flecha y otra vez la flecha. Eso es lo que hago aquí. Cargo ese valor de flecha, lo cuelgo de aquí. Fíjense, primero una vez y después otra vez. Entonces aquí he puesto dos veces el valor de esta flecha. Uno, el extremo de esas dobles flechas con los momentos en los extremos, y tengo dos rectas auxiliares que son las tangentes de la curva en este punto. Bueno, no me voy a demorar en el trazado de la parábola, pero eso ustedes ya lo saben hacer, se divide las tangentes extremas en partes iguales, se empiezan a cruzar las tangentes y eso me permite dibujar una curva que es una parábola de segundo grado, ¿sí? Una vez que tengo dibujada la curva, rayo adecuadamente el diagrama para indicar el sentido en el cual tengo que medir yo las ordenadas que me dan los valores de momento en distintas secciones, ¿sí? Esto ustedes lo saben hacer, nosotros lo vemos rápidamente como para recordarles un poco, pero seguramente necesita un repaso, lo podemos ver en las clases prácticas o en las consultas, con mayor detenimiento para aquel que tenga dudas de cómo hacer el trazado de un diagrama de momentos. Así como hacemos el trazado de un diagrama de momentos, también podríamos trazar el diagrama de esfuerzo de corte, que en este caso particular va a tener ese aspecto, ¿sí? Aquí son cortes uniformes en las columnas, perdón, me falta la columna de la derecha, son cortes uniformes porque no tenemos cargas intermedias, pero
En el dintel el corte tiene una variación lineal, porque aquí aparece esa carga uniformemente distribuida que nos da esa variación lineal, ¿sí? Y así como tenemos un diagrama de corte, también tendremos un diagrama de esfuerzos normales. Todo eso, por una cuestión de tiempo, no lo podemos ver ahora, pero como les digo, podemos usar las clases prácticas y los horarios de consulta para aquellas personas que tienen alguna dificultad para hacer el trazado de estos diagramas, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la resolución de vigas continuas y resolución de pórticos. Son métodos muy sencillos, no son los únicos, eso también tenemos que aclarar. Hay una infinidad de tablas que permiten la resolución de estos problemas, pero conceptualmente uno tiene que tener claro qué es lo que busca para que la interpretación de esas tablas sea más sencilla, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer cuando uno cuenta con una tabla es estudiarla detalladamente para saber con cuáles parámetros se ingresa y qué es lo que va a obtener de cada una de esas tablas. Insisto, cuando nosotros estamos en este proceso del diseño estructural, muchas veces, y sobre todo en los cursos anteriores, en tecnología, en estructuras 1, nos ejercitamos mucho en el trazado de los diagramas de esfuerzo de sección. Pero muchas veces, no digo todos, pero muchos alumnos no saben para qué quiero yo trazar un diagrama de momento, un diagrama de esfuerzos normales, un diagrama de corte. Entonces, les resalto eso, no hay que perder de vista que la resolución de estas vigas forman parte de ese proceso del diseño estructural y es imprescindible hacer eso para después pasar a una segunda etapa que es el dimensionar. Entonces, también alguien me puede preguntar, ¿y para qué quiero dimensionar? Bueno, justamente para que el elemento estructural tenga la capacidad resistente suficiente para ser capaz de absorber las cargas a las cuales va a ser sometido. Entonces, por ejemplo, en una viga de madera, dimensionar quiere decir encontrar las medidas adecuadas de la escuadría que vamos a utilizar para que esa viga sea capaz de absorber las cargas a las cuales se va a ver sometida a lo largo de su vida útil. En hormigón armado, por ejemplo, ¿qué quiere decir dimensionar? Bueno, quiere decir definir el ancho y el alto de la sección, pero además de eso es determinar la sección de barras de acero que le tenemos que poner a esa masa de hormigón. ¿Para qué? Para que cumpla con el objetivo de absorber los esfuerzos de sección generados por las cargas que estamos aplicando, ¿sí? Bueno, entonces, eso es el objetivo de por qué necesitamos resolver elementos estructurales isostáticos como son los que vienen viendo hasta ahora, y ahora se agrega la posibilidad de resolver en forma simplificada elementos hiperestáticos como son las vigas continuas y los pórticos simples bien articulados y bien empotrados, ¿sí? Bueno, si no tenemos consultas, preguntas que puedan hacer, ¿hay alguien que... Disculpe, los días de consulta, ¿qué días son? ¿Qué día lo dan ustedes? ¿Cómo, perdón? Los días de consulta, ¿qué día los dan? Los días de consulta los tienen que arreglar con cada uno de los docentes de la comisión en la que están, ¿sí? Trinidad, te pido por favor que apagues tu micrófono porque hay interferencia. Okay. Les decía que los horarios de consultas los tienen que coordinar con el docente que está a cargo de cada una de las comisiones. De todos modos, como ahora ya estamos volviendo, aunque sea de a poco, a la presencialidad, además de los horarios de consultas virtuales que podemos tener, seguramente vamos a poner consultas presenciales, ¿sí?
Y en esas consultas presenciales ustedes pueden ir a los horarios de consulta de cualquier docente, no necesariamente estrictamente al docente que está a cargo de su comisión, sino que pueden ir a hacer consultas en cualquier otro horario, ¿sí? Las virtuales, las consultas virtuales, sí, son exclusivamente con el docente que está a cargo de la comisión. ¿Se entendió, verdad, Trinidad? Sí, gracias. Bueno, ingeniero, disculpe, ¿va a subir a Telegram o a algún lado el Power que mostró recién? Sí, sí le vamos a subir la clase, no sé si en Power o en PDF, pero van a tener todas las notas. Lo que no tengo es la clase grabada, no la tengo porque no está grabada, pero el Power y los apuntes, como también la planillita Excel del GoBeam, también se la vamos a subir al Telegram para que esté a disposición de ustedes. Bueno, si no hay más consultas, cortamos aquí un momento, descansen. Profe, yo sí. tengo una consulta. ¿Una viga continua podría tener voladizo? Sí. En las tablas no tenemos la posibilidad de resolver ese caso, porque las tablas siempre están hechas para apoyos extremos fijos. Pero si te acordás, cuando vimos el GoBeam, en el GoBeam al principio nomás te pregunta cómo querés fijar los dos apoyos extremos. Y una de las posibilidades es que no tengas apoyo en ese extremo. Entonces eso quiere decir que tenés un voladizo. ¿Se entiende? Sí. Bien, profe. Gracias. Bueno, les decía que hagamos un descanso. A las 10:15 se van a reencontrar con el ingeniero Blanca, que él va a seguir dictando una teoría, un tema muy importante, así que les recomiendo que asistan a esa teoría, tomen la mayor cantidad de apuntes que puedan y también van a tener a disposición de ustedes o la clase grabada o el PowerPoint con el cual se desarrolla el tema, ¿sí? Pero es muy importante, entonces les recomiendo que asistan a la clase del ingeniero Blanca, que va a empezar alrededor de las 10:15, ¿sí? Ingeniero, ¿es este mismo link? ¿Cómo, perdón? ¿Es este mismo Meet? Sí. Vamos a seguir conectados en este mismo Meet. Si están en contacto con algunos compañeros que no han podido ingresar por ahora, avísenle para que les podamos dar acceso antes de que empiece el ingeniero a desarrollar el tema, ¿sí? Bueno, muchas gracias, descansemos un rato y enseguida retomamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, arquitecto. Hasta luego. ¿Dónde se pone? Hay un botoncito rojo hacia arriba en la izquierda. Apretar ahí que tiene un numerito que va contando. Va a poner para salir de la pantalla, ¿no? ¿Ya salió? Sí. Hay un botoncito rojo, ¿lo ves? No. Para allá. No lo veo. ¿Viste dónde están las ventanitas? Acá. Que está contando los números. Acá está, ya lo vi. Apretar.